Bienvenidos y bienvenidas al Aula del Futuro. En esta oportunidad hablaremos de la educación post-pandemia. El COVID-19 ha tenido un impacto profundo y duradero en la educación global. Los sistemas educativos deben aprender de esta experiencia para implementar cambios sostenibles que mejoren la calidad educativa y promuevan la equidad en el sector al aprendizaje. Quédate con nosotros para pensar, sentir y soñar la escuela. Iniciamos con la especialista en gestión de calidad. Lice, ¿qué piensas de los bajos estándares de calidad y qué propuestas de mejoras tienes para esto? Hola a todos, gracias Kaori, es un placer estar aquí y hablar de la educación, especialmente en estos tiempos de cambio. Bien, hablemos un poco de este tema tan importante antes de la pandemia de COVID-19. La educación ya enfrentaba importantes desafíos en muchas regiones. Los bajos estándares de calidad afectaban a millones de estudiantes, teniendo como factores la falta de recursos, desigualdad entre regiones urbanas y rurales, la infraestructura inadecuada y la preparación insuficiente de los docentes. Eran problemas muy comunes. Sin embargo, el COVID-19 cambió radicalmente el panorama. Trajo consigo una profunda transformación en el sistema educativo al nivel global. Las aulas cerraron, las clases se trasladaron al espacio digital y millones de estudiantes enfrentaron enormes retos para continuar aprendiendo. Después de la pandemia, relevaron un panorama preocupante. Diversos estudios mostraron que los estudiantes en promedio perdieron entre 1 y 2 años de aprendizaje. Además, la falta de interacción física y la limitada supervisión afectaron la motivación y el rendimiento académico. Hoy en día se volvió a la educación presencial y el impacto de las brechas educativas en la actualidad sigue siendo evidente. Las brechas que antes existían se agrandaron y los estándares de calidad educativa han bajado. Se necesita una respuesta contundente por parte de los gobiernos y las instituciones para revertir esto. El desafío es inmenso, pero no imposible. Se necesita invertir en las infraestructuras educativas, la formación de docentes y un currículo adaptado, ya que con estas propuestas de mejora es posible elevar los estándares de calidad y asegurar que ningún estudiante quede atrás. Por otro lado, debemos enfocarnos en la equidad. La pandemia amplió la brecha entre las zonas rurales y urbanas. Mejorar los estándares de calidad no es solo mejorar las escuelas en la ciudad, sino también garantizar que todos los estudiantes, sin importar su ubicación o nivel socioeconómico, reciban una educación de calidad. Seguimos con la psicóloga Maricielo. ¿Cómo influyó la pandemia en el bienestar emocional en los estudiantes y docentes? La pandemia del COVID-19 marcó un antes y un después en todos los aspectos de la vida cotidiana y la educación no fue la excepción. El cierre repentino de las escuelas, colegios y universidades obligó a millones de estudiantes y docentes a adaptarse de forma abrupta a una modalidad de enseñanza remota sin precedentes, en medio de un clima global de incertidumbres, miedo y cambios constantes. Esta transición, lejos de ser simplemente un cambio metodológico, trajo consigo un conjunto complejo de retos emocionales, sociales y psicológicos. Por un lado, muchos estudiantes enfrentan la falta de acceso adecuado a dispositivos tecnológicos o a una conexión a Internet estable, lo que generó una brecha educativa significativa y sentimientos de frustración, impotencia y desconexión. La pérdida de la rutina escolar y de los espacios de socialización también afectó negativamente su motivación, concentración y sentido de pertenencia, factores claves para un desarrollo emocional saludable. La disminución del contacto directo con compañeros, docentes y otros actores escolares intensificó sentimientos de soledad y aislamiento y en muchos casos exacerbó situaciones de ansiedad, estrés o depresión que ya estaban presentes antes de la pandemia.
Por otro lado, los docentes también se vieron fuertemente afectados, además de tener que adaptarse rápidamente a nuevas plataformas digitales y estrategias pedagógicas. Muchos enfrentan una sobrecarga laboral derivada de la necesidad de estar constantemente disponibles para sus estudiantes, preparar materiales adecuados para la virtualidad y responder a las demandas emocionales de sus alumnos. A esto se sumaron sus propias preocupaciones personales y familiares en el contexto de la emergencia sanitaria, el agotamiento físico y emocional. El llamado burnout se volvió una realidad común entre los educadores. En definitiva, la pandemia dejó al descubierto una realidad que ya existía, pero que muchas veces era invisibilizada. La necesidad urgente de poner el bienestar emocional en el centro de las políticas educativas. Hoy más que nunca se hace evidente que cuidar la salud mental no es un lujo, sino una condición indispensable para garantizar una educación de calidad, humana y equitativa. En secuencia, seguimos con la docente de la era digital, Milagros. ¿Crees que la transformación digital en la educación realmente mejora el aprendizaje de todos los estudiantes o solo beneficia a quienes ya tienen acceso a la tecnología? La pandemia de COVID-19 marcó un antes y un después de la educación. De un día para el otro, millones de estudiantes y docentes en todo el mundo tuvieron que adaptarse a la enseñanza virtual. Esto provocó una transformación digital acelerada en las aulas, pero no solo se trata de usar computadoras o Zoom. La transformación digital significa cambiar la manera en la que enseñamos y aprendemos, integrando la tecnología de forma pedagógica, con nuevas metodologías como el aula invertida, el aprendizaje híbrido y el uso de plataformas digitales para tareas, evaluaciones y comunicación. Entre los beneficios encontramos más acceso a recursos, mayor personalización del aprendizaje y el desarrollo de habilidades digitales. Sin embargo, también hay desafíos importantes: la brecha digital, la falta de capacitación y docente, la sobrecarga digital. Lo positivo es que esta transformación abrió la puerta a una educación más flexible, más conectada y más adaptada a los tiempos actuales. Pero para que sea realmente inclusiva necesitamos políticas públicas, inversión e infraestructura y formación docente continua. En resumen, la transformación digital no es solo una cuestión de tecnología, sino de equidad, innovación y de poner al estudiante en el centro del proceso. La educación post-pandemia nos muestra que la tecnología debe ser un medio para crear un aprendizaje más flexible, humano y adaptado a las necesidades actuales. La transformación digital no reemplaza al docente, sino que la potencia, poniendo siempre al estudiante en el centro del proceso educativo. La transformación digital en la educación puede mejorar el aprendizaje, pero no lo hace de forma equitativa para todos. Quienes tienen acceso a Internet, dispositivos y docentes capacitados sí se benefician. Sin embargo, muchos estudiantes aún enfrentan barreras como la falta de conectividad o recursos tecnológicos. Además, la tecnología por sí sola no garantiza mejores resultados. Se necesita una buena planificación pedagógica y formación docente para que sea realmente útil. Por ello, la transformación digital es una gran oportunidad, pero solo si se acompaña con políticas inclusivas y aseguren el acceso y el uso adecuado para todos. Por finalizar, queremos saber la opinión del especialista en orientación escolar. Alexandra, ¿qué fue lo más difícil del cambio a la virtualidad? Gracias, Kaori, por ceder la palabra. El día de hoy les hablaremos de cambios y adaptación en la virtualidad. El cambio abrupto a la virtualidad presentó un desafío profundo, tanto para estudiantes como para docentes. Y lo más difícil de este proceso fue sin duda la adaptación integral a un entorno completamente distinto,
marcando por múltiples factores internacionales que afectaron el aprendizaje, la motivación y la salud mental. En primer lugar, la sobrecarga de trabajo y la cantidad excesiva de horas frente a la pantalla generaron cansancio visual, fatiga mental y malestar físico, afectando la concentración y el rendimiento académico. Un estudio realizado en la Facultad de Salud Pública de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo reveló que el 91,6% de los estudiantes experimentó dificultades con el aprendizaje virtual, principalmente por las malas organizaciones de tiempo y la acumulación de tareas sin pausar adecuadas. A esto se sumaron los problemas orgánicos derivados de estos espacios de estudio poco adecuada en el hogar. Por otro aspecto crítico fue la dificultad para mantener la atención y evitar distracciones. El entorno doméstico, lejos de ser un espacio exclusivamente académico, está lleno de elementos que compiten por la atención de estudiantes, siendo el teléfono celular de principal distractor según el 55,7% de los encuestados. La dispersión de la atención impactó directamente la comprensión y la asimilación de contenidos, generando desmotivación y bajo rendimiento. La desigualdad en el acceso de la tecnología y esta conectividad también fue un obstáculo importante. Muchos estudiantes carecían de dispositivos adecuados o de una mala conexión estable a Internet, lo que dificulta la participación activa a las clases y el acceso a los recursos educativos. Esto evidenció una brecha digital que los afectó el aprendizaje, sino que también generó frustración y sensación de inequidad. En el ámbito emocional, la sensación y aislamiento de la falta de interacción social presencial incrementaron los niveles de ansiedad y desmotivación. Estudios indican que hasta el 64% de los estudiantes reportan sentirse lo más ansiosos en entornos virtuales y fue un 61% experimentado soledad, lo que impactó negativamente a su salud mental y a su desempeño académico. La ausencia de contacto físico y la distancia de compañeros y docentes dificultan la creación de lazos y el sentido de pertenencia, elementos fundamentales en el proceso educativo. Por último, tenemos que tanto docentes como estudiantes enfrentaron la necesidad y desarrollo rápidamente de habilidades tecnológicas para manejar nuevas plataformas de herramientas digitales. Muchos docentes manifiestan que la capacitación recibida fue insuficiente, contratándolos solo en aspectos técnicos y dejando por otro lado las estrategias pedagógicas específicamente para la virtualidad, en lo que generó inseguridad y una menor efectividad en la Queremos escuchar al especialista en tecnología, ya que sabemos que no todos vivieron esta transformación igual. Hablemos de la brecha digital, Wendy. Durante la pandemia quedó en evidencia algo que muchos intuíamos, pero no siempre se reconocía con claridad. La tecnología no es un lujo, es una necesidad. Cuando las aulas físicas se cerraron de un día para otro, fue gracias a la educación digital que muchos estudiantes pudieron seguir aprendiendo, conectándose con sus maestros y manteniendo un cierto nivel de continuidad educativa. Sin embargo, esta misma situación también dejó al descubierto una profunda desigualdad. No todos partimos desde el mismo lugar y no todos pudieron continuar con su misma educación de la misma manera. Existe una idea equivocada muy instalada en algunos sectores,
de que la brecha digital se soluciona simplemente entregando tablets o laptops a los estudiantes. Por supuesto, la accesibilidad de dispositivos es importante, pero es apenas uno de los muchos factores que componen el ecosistema digital. La brecha digital es compleja y multifacética. No se trata solo de tener un equipo en casa, sino también de contar con una buena conectividad a Internet, con plataformas educativas accesibles, con docentes capacitados que sepan integrar la tecnología de manera efectiva en sus clases, con familias que puedan acompañar el proceso de aprendizaje y con contenidos que sean inclusivos, culturalmente pertinentes y adaptados a la realidad de cada comunidad. La transformación digital en la educación tiene un gran potencial. Bien implementada, puede abrir nuevas oportunidades de aprendizaje, permitir una enseñanza más personalizada y despertar la motivación y el interés de los estudiantes. La tecnología puede ser una poderosa herramienta para acortar distancias, para incluir a quienes históricamente han estado en el margen del sistema educativo, para innovar en las formas de enseñar y aprender. Pero también es cierto que si no se trabaja de manera seria y sostenida en cerrar las brechas estructurales, especialmente en comunidades con menos recursos, entonces lo digital puede convertirse en una nueva barrera y también en una nueva forma más de exclusión. Por eso es tan importante pensar en una transformación digital con un enfoque de equidad. No se trata de adaptar a los estudiantes a la tecnología, sino de adaptar la tecnología a las realidades de los estudiantes. Una transformación justa implica diseñar estrategias que tengan en cuenta las condiciones locales, que escuchen a las comunidades, que fortalezcan capacidades y que garanticen que nadie se quede atrás. La tecnología bien utilizada puede ser aliada del derecho de la educación, pero eso solo será posible si ponemos en el centro a las personas y sus contextos, y si construimos una educación digital verdaderamente inclusiva, equitativa y con mucho sentido. Para concluir este podcast, sabemos que la pandemia nos sacó de la zona de confort. Nos mostró que enseñar no es solo transmitir contenido y que aprender no siempre ocurre en un salón de clases. Nos recordó que el vínculo, el cuidado y la empatía son tan importantes como el conocimiento. Las aulas del futuro no se construirán solo con tecnología, sino con voluntad, inclusión y una visión clara de para quién y para qué educamos. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si algo nos queda claro es que la educación post-pandemia no puede ser un retroceso, sino una oportunidad para transformar. Hasta aquí este episodio de Aulas del Futuro. Hasta la próxima conversación.